Hay algo que casi nadie entiende sobre las personas manipuladoras, y precisamente por eso consiguen tanto poder sobre los demás, porque la mayoría de la gente las observa desde el lugar equivocado. Ven control, ven seguridad, ven dominio, ven capacidad para influir, ven a alguien que parece tener siempre ventaja, y entonces llegan a una conclusión silenciosa. Debe ser fuerte, pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Porque detrás de muchas conductas manipuladoras existe algo que rara vez se ve a simple vista. Fragilidad. No la fragilidad evidente, no la que llora delante de todos, no la que pide ayuda, no la que reconoce miedo. Una fragilidad mucho más difícil de detectar. La fragilidad que aprendió a esconderse detrás del control. Y eso cambia completamente la forma de entender este tema. Porque cuando pensamos en manipulación solemos imaginar personas calculadoras, frías, maquiavélicas, conscientes de cada movimiento. Y sí, algunas existen. Pero la mayoría de las dinámicas manipuladoras que aparecen en la vida cotidiana son mucho más complejas, mucho más humanas. Y justamente por eso son tan difíciles de identificar, porque no siempre vienen envueltas en maldad evidente. A veces vienen envueltas en cariño, en preocupación, en necesidad, en victimismo, en aparente amor, en aparente protección, en aparente vulnerabilidad. Y ahí es donde todo se vuelve confuso, porque el manipulador más efectivo rara vez parece manipulador. Parece alguien que simplemente necesita algo, alguien sensible, alguien incomprendido, alguien que está sufriendo, alguien que solo quiere lo mejor para ti. Y mientras intentas ayudarlo, entenderlo o tranquilizarlo, algo empieza a ocurrir. Tu comportamiento comienza a girar alrededor de sus emociones, poco a poco, sin darte cuenta, hasta que un día notas algo extraño. Ya no tomas ciertas decisiones libremente. Las tomas pensando en cómo reaccionará esa persona. Ya no dices ciertas cosas porque sabes que habrá consecuencias emocionales. Ya no expresas determinadas necesidades porque terminarás sintiéndote culpable. Y entonces aparece una pregunta muy incómoda. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo alguien terminó ocupando tanto espacio psicológico dentro de tu vida? Porque la manipulación rara vez entra derribando la puerta. Normalmente entra pidiendo permiso. Poco a poco, centímetro a centímetro, hasta que se vuelve normal. Y aquí quiero hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Cuántas veces has cambiado una decisión que querías tomar simplemente para evitar la reacción de alguien? Piénsalo, no porque esa persona tuviera razón, no porque estuvieras convencido, simplemente porque no querías lidiar con lo que vendría después. El enojo, la culpa, la decepción, el silencio, la distancia, la crítica, la victimización, lo que fuera. Y si eso te resulta familiar, quiero que observes algo importante. En ese momento no estabas actuando desde libertad, estabas reaccionando a una presión emocional, y ahí empieza gran parte del poder manipulador, no en lo que te obliga a hacer, sino en lo que logra que hagas voluntariamente para evitar consecuencias emocionales. Eso es muchísimo más profundo, porque la manipulación más efectiva no controla tus acciones directamente, controla tus estados internos, tus miedos, tus culpas, tus dudas, tus inseguridades, tus necesidades de aprobación. Y una vez que alguien aprende cuáles son esos botones, la influencia se vuelve mucho más fácil. Pero aquí aparece algo fascinante, y es precisamente la razón por la que este video existe. La persona manipuladora necesita esos botones mucho más de lo que parece. De hecho, muchas veces depende de ellos. Porque cuando alguien tiene que controlar constantemente cómo piensan, sienten o actúan los demás, está revelando algo muy importante sobre sí mismo, algo que normalmente intenta ocultar. No confía en que la relación pueda sostenerse sin control. No confía en que lo elijan libremente. No confía en que lo respeten sin presión. No confía en que lo quieran sin mecanismos de influencia. Y cuando empiezas a verlo desde ahí, toda la dinámica cambia. Porque lo que parecía poder absoluto empieza a mostrar grietas. Y detrás de esas grietas suele aparecer una emoción que casi nadie asocia con la manipulación. Miedo. Un miedo profundo, persistente, a veces invisible incluso para la propia persona, pero tremendamente poderoso. Porque muchas conductas manipuladoras nacen precisamente ahí, no de fuerza, de miedo, miedo a perder, miedo a ser abandonado, miedo a quedarse sin influencia, miedo a no ser suficiente,
miedo a no tener importancia, miedo a no poder sostener el vínculo desde quien realmente es. Y cuando alguien vive demasiado tiempo dominado por ese miedo, puede empezar a desarrollar estrategias para reducirlo. Estrategias que desde fuera parecen poder, pero desde dentro muchas veces son desesperación disfrazada. Y quizá eso es lo primero que necesitamos entender antes de seguir avanzando. Que la mayor debilidad de quien te manipula no es que sea menos inteligente, no es que sea menos capaz, no es que sea menos fuerte. La mayor debilidad de quien manipula suele ser que necesita controlar algo externo para sentirse seguro por dentro, y esa necesidad lo vuelve mucho más vulnerable de lo que aparenta. Y cuando entiendes eso, algo muy extraño empieza a ocurrir. Dejas de mirar al manipulador como alguien misteriosamente poderoso, y empiezas a verlo como alguien que depende de algo. Y la dependencia siempre revela una vulnerabilidad. Siempre. Porque nadie necesita controlar aquello que siente seguro. Nadie necesita vigilar constantemente aquello en lo que confía. Nadie necesita manipular aquello que cree que permanecerá libremente. Por eso la manipulación es tan reveladora, porque habla mucho más de quien la ejerce que de quien la recibe. Y aquí aparece algo que pocas personas entienden. El manipulador suele estar obsesionado con la percepción, no necesariamente con la verdad. Con la percepción, cómo lo ven, cómo lo interpretan, qué lugar ocupa, qué influencia tiene, qué poder conserva, qué imagen proyecta. Eso consume muchísima energía psicológica, porque mantener control requiere vigilancia constante. Y la vigilancia constante nace de inseguridad. Piensa en esto por un momento. Una persona emocionalmente segura puede tolerar desacuerdos, puede tolerar diferencias, puede tolerar que otros piensen distinto, puede tolerar que alguien se aleje. No necesariamente le gusta, pero puede soportarlo. El manipulador, en cambio, suele experimentar esas mismas situaciones de forma mucho más amenazante, porque para él no son simples diferencias, son pérdidas de control. Y ahí es donde aparece una de sus mayores debilidades, la incapacidad para tolerar autonomía ajena. Esto es profundísimo, porque muchas veces el manipulador no quiere necesariamente que hagas algo específico. Quiere sentir que puede influir en lo que haces. Parece lo mismo, no lo es. Porque el verdadero combustible de la manipulación no siempre es el resultado. Es la sensación de control. Y cuando esa sensación empieza a desaparecer, algo dentro de esa persona se activa. Aparece irritación, ansiedad, victimismo, rabia, culpa proyectada, presión emocional, no porque necesariamente esté calculando cada movimiento, muchas veces porque su sistema interpreta tu autonomía como amenaza. Y esto explica algo que confunde a muchísimas personas. ¿Por qué algunas personas reaccionan tan intensamente cuando empiezas a poner límites? Porque desde fuera parece desproporcionado. Tú simplemente dijiste no, simplemente expresaste una necesidad, simplemente decidiste algo distinto. Y aún así la reacción parece enorme. ¿Por qué? Porque para alguien que depende psicológicamente del control, tu límite no es solo un límite. Es evidencia de que ya no tiene la misma influencia. Y eso toca directamente su inseguridad. Por eso muchas dinámicas manipuladoras empeoran cuando la otra persona empieza a fortalecerse. Esto es importantísimo, porque solemos pensar que el manipulador se vuelve más poderoso con el tiempo. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Lo que sucede es que la otra persona se vuelve más consciente, y la conciencia cambia completamente el juego. Porque gran parte de la manipulación funciona mientras permanece invisible, mientras dudas de ti, mientras cuestionas tus percepciones, mientras sigues explicando conductas que en el fondo ya te hacen ruido, mientras continúas entregando autoridad sobre tu experiencia interna. Pero cuando empiezas a ver patrones, cuando empiezas a notar cómo te sientes después de ciertas conversaciones, cuando empiezas a observar la culpa constante, la confusión, la necesidad de justificarte, algo cambia. Y ahí aparece una amenaza enorme para quien manipula, tu claridad, porque la claridad reduce dependencia. Y la dependencia es justamente lo que alimenta muchas dinámicas manipuladoras. Quiero que pienses en esto. ¿Qué necesita una persona manipuladora para seguir teniendo influencia? Necesita que dudes de algo, de tus emociones, de tus recuerdos, de tus límites, de tus decisiones, de tu percepción. Porque si tú empiezas a confiar profundamente en tu experiencia interna, gran parte del poder manipulador pierde fuerza. Y eso nos lleva a algo fascinante.
Muchas personas manipuladoras parecen extremadamente seguras, pero cuando alguien deja de reaccionar como antes, aparecen grietas enormes, y esas grietas revelan muchísimo, porque ahí ves algo que normalmente estaba oculto, la fragilidad detrás del personaje, la necesidad detrás del control, el miedo detrás de la influencia. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy incómoda. ¿Alguna vez notaste cómo cambia alguien cuando ya no consigue la reacción que espera de ti? Piénsalo, cuando ya no te justificas tanto, cuando ya no entras en discusiones circulares, cuando ya no intentas convencerlo, cuando ya no respondes desde culpa, cuando ya no corres a reparar su malestar emocional, algo suele cambiar. Y muchas veces cambia muchísimo, porque lo que parecía una persona completamente en control empieza a mostrar frustración, desesperación, rabia, victimismo, distancia, nuevas estrategias. Eso no ocurre por casualidad, ocurre porque una fuente de regulación emocional está dejando de funcionar. Y aquí aparece una verdad muy profunda. Muchos manipuladores utilizan a otros para regular inseguridades que no saben gestionar por sí mismos. Eso es fuerte, porque cambia completamente la imagen. Ya no estamos viendo a alguien omnipotente. Estamos viendo a alguien que necesita constantemente señales externas para sentirse seguro. Obediencia, atención, validación, dependencia, importancia, influencia, control, lo que sea, pero siempre algo externo. Y ahí está precisamente la debilidad. Porque quien depende de controlar a otros para sentirse estable, nunca está realmente estable. Nunca. Su tranquilidad depende demasiado de variables que no controla completamente. Las personas cambian, crecen, despiertan, se cansan, ponen límites, se alejan, maduran. Y cuando eso ocurre, el manipulador se enfrenta a algo que intenta evitar constantemente. La sensación de impotencia. Porque debajo de muchas conductas manipuladoras existe una dificultad enorme para aceptar una realidad básica de la vida. No puedes controlar completamente a los demás, y quien intenta hacerlo durante demasiado tiempo termina agotado psicológicamente, porque está luchando contra algo imposible, la libertad ajena. Y quizá por eso la mayor debilidad de quien te manipula no es la maldad, no es la inteligencia, no es la estrategia. Es algo mucho más simple. La incapacidad de sentirse seguro sin controlar algo fuera de sí mismo. Y cuando una persona no sabe sentirse segura por sí misma, empieza a buscar seguridad donde puede. A veces en el dinero, a veces en el estatus, a veces en el reconocimiento, a veces en la admiración. Y muchas veces en el control sobre otras personas. Por eso la manipulación es mucho más profunda de lo que parece. Porque rara vez se trata solamente de ganar una discusión, de tener razón, de conseguir un favor, de influir en una decisión. Eso es apenas la superficie. Debajo suele existir algo mucho más emocional, la necesidad de reducir una inseguridad interna, y aquí aparece una verdad que suele sorprender a mucha gente. El manipulador suele tener una relación muy difícil con la vulnerabilidad, muchísimo más difícil de lo que aparenta, porque la vulnerabilidad implica algo que para él resulta extremadamente incómodo. No controlar el resultado, mostrar necesidad, mostrar miedo, mostrar inseguridad, mostrar dolor, mostrar dependencia emocional, y eso puede sentirse insoportable. Entonces desarrolla mecanismos alternativos. En lugar de decir, me da miedo perderte, puede intentar hacerte sentir culpable. En lugar de decir, me siento inseguro, puede intentar controlar. En lugar de decir, necesito validación, puede intentar exigir atención. En lugar de decir, tengo miedo de no ser suficiente, puede intentar disminuir tu confianza. ¿Ves lo que ocurre? La emoción original queda escondida, y en su lugar aparece conducta manipuladora. Eso no justifica nada, pero sí ayuda a entender muchísimo, porque cuando entiendes la raíz empiezas a ver cosas que antes parecían incomprensibles. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas reaccionan tan mal cuando no reciben la respuesta emocional que esperan? ¿Por qué parecen alterarse tanto cuando alguien toma distancia? ¿Por qué ciertas críticas las afectan de forma desproporcionada? ¿Por qué algunas necesitan constantemente reafirmar su influencia? Porque detrás del comportamiento visible suele existir una autoestima mucho más frágil de lo que aparenta. Y aquí quiero aclarar algo importante. Fragilidad no significa debilidad visible. Hay personas extremadamente dominantes que tienen una autoestima profundamente dependiente.
Y eso confunde muchísimo, porque solemos asociar inseguridad con timidez, con retraimiento, con falta de confianza. Pero existen inseguridades muy ruidosas, muy agresivas, muy controladoras, muy exigentes, muy dominantes. Y muchas veces son precisamente esas las que terminan desarrollando conductas manipuladoras. Porque cuando alguien no puede sostener internamente la sensación de valor, intenta conseguirla externamente. Y el control puede convertirse en una fuente muy poderosa de esa sensación. Controlar da alivio, da sensación de poder, da sensación de importancia, da sensación de influencia. Por un momento reduce miedo, reduce incertidumbre, reduce inseguridad. El problema es que dura poco, y por eso necesita repetirse, una y otra vez, y otra vez. Y ahí aparece algo profundamente parecido a una dependencia, porque la manipulación muchas veces funciona como una forma de regulación emocional. La persona controla para sentirse mejor, controla para sentirse más segura, controla para sentirse menos vulnerable, controla para no enfrentar ciertas emociones. Y eso explica algo muy importante. ¿Por qué algunas personas nunca parecen estar satisfechas? Porque el problema nunca estuvo realmente afuera. No importa cuánto control obtengan, la inseguridad original sigue ahí. Y cuando sigue ahí, la necesidad vuelve. Eso es brutal, porque significa que el manipulador queda atrapado en una búsqueda imposible. Intentar resolver internamente algo utilizando mecanismos externos. Y eso nunca termina bien. Quiero que pienses en esto. Si alguien necesita constantemente influir en cómo piensas, cómo sientes o cómo actúas, ¿quién depende realmente de quién? La respuesta suele ser mucho más incómoda de lo que parece, porque desde fuera parece que la persona manipulada es la dependiente, pero muchas veces el manipulador también está profundamente atrapado, dependiendo de reacciones, dependiendo de atención, dependiendo de validación, dependiendo de obediencia, dependiendo de influencia, dependiendo de que el otro siga ocupando un papel específico. Y cuando ese papel cambia, aparece una crisis. Por eso muchas dinámicas manipuladoras se vuelven especialmente intensas cuando la otra persona comienza a crecer, cuando gana confianza, cuando desarrolla autonomía, cuando deja de buscar aprobación, cuando aprende a decir no, cuando empieza a escucharse más a sí misma. Eso resulta profundamente amenazante, porque altera el equilibrio emocional del manipulador. Y aquí aparece una de las señales más reveladoras de todas: la dificultad para celebrar genuinamente la libertad ajena. Esto es muy interesante. Una persona emocionalmente sana puede sentir tristeza si alguien se aleja, puede sentir pérdida, puede sentir dolor, pero aún así puede reconocer la autonomía del otro. El manipulador suele tener más dificultades con eso, porque la autonomía ajena activa una herida específica, la pérdida de influencia. Y cuando eso ocurre, muchas veces intenta recuperar terreno. A veces mediante culpa, a veces mediante miedo, a veces mediante presión emocional, a veces mediante victimización, a veces mediante promesas, a veces mediante confusión. La estrategia puede cambiar. La necesidad suele ser la misma: recuperar control. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy directa. ¿Has conocido alguna persona que pareciera tranquila mientras todo ocurría según sus reglas, pero cambiara completamente cuando alguien dejaba de seguirlas? Porque ahí suele aparecer la verdadera fotografía psicológica. No cuando tiene control, sino cuando lo pierde. Y eso es importantísimo, porque muchas personas parecen emocionalmente fuertes mientras las circunstancias las favorecen. La verdadera estabilidad se ve cuando las cosas dejan de hacerlo. Y justamente ahí suele aparecer la mayor debilidad de quien manipula: la enorme dificultad para tolerar que otros tengan libertad para elegir algo diferente a lo que él desea. Y esa dificultad suele revelar mucho más de lo que la mayoría imagina. Porque cuando alguien no soporta que otra persona tome decisiones propias, no está reaccionando únicamente a esa decisión, está reaccionando a lo que esa decisión representa para él. Y eso cambia completamente la lectura, porque desde fuera parece una discusión sobre una acción concreta, un límite, una distancia, una opinión, una elección. Pero por dentro muchas veces ocurre otra cosa. La persona manipuladora siente que está perdiendo algo que necesita psicológicamente. Y ahí aparece una emoción de la que se habla muy poco cuando se habla de manipulación: la sensación de insignificancia. Esto es profundamente importante, porque una gran cantidad de conductas manipuladoras nacen precisamente del miedo a no importar,
a no ser elegido, a no ser indispensable, a no ocupar un lugar especial, a no tener influencia, a no ser relevante. Y cuando alguien carga con ese miedo durante años, puede empezar a construir toda una estructura psicológica para compensarlo. Una estructura que desde fuera parece fortaleza, pero que en realidad está intentando tapar una herida. Porque una persona que se siente valiosa internamente no necesita ser indispensable para todos, no necesita ocupar el centro de cada dinámica, no necesita controlar constantemente cómo la perciben, no necesita asegurarse de que nadie se aleje, no necesita convertir cada diferencia en una amenaza, puede tolerar la realidad de que las personas tienen voluntad propia. Y eso es justamente lo que muchas personas manipuladoras encuentran tan difícil. La libertad ajena les recuerda una verdad que intentan evitar, que no pueden garantizar que serán elegidos. Y para alguien cuya autoestima depende demasiado de eso, esa realidad puede sentirse aterradora. Por eso a veces hacen algo muy curioso. Intentan convertirse en una necesidad. Observa esto con atención, porque es una dinámica extremadamente común. No buscan solamente cariño, buscan dependencia. No buscan solamente cercanía, buscan influencia. No buscan solamente conexión, buscan asegurarse un lugar. Y cuando alguien intenta asegurarse un lugar mediante control, está revelando una inseguridad enorme. Porque quien confía en su valor no necesita encadenar emocionalmente a nadie. Esa frase merece quedarse unos segundos. Quien confía profundamente en su valor no necesita encadenar emocionalmente a nadie. Puede sentir dolor si alguien se va. Claro, puede sufrir una pérdida, puede experimentar tristeza. Pero no necesita destruir la libertad del otro para sentirse seguro. Y ahí está una diferencia gigantesca, porque muchas veces confundimos intensidad con amor, y son cosas completamente distintas. Una persona puede ser intensísima y profundamente manipuladora, y otra puede amar profundamente sin necesidad de controlar. Eso es importante entenderlo, porque una de las trampas más comunes consiste en interpretar control como demostración de importancia. Se pone así porque le importo. Es que me quiere mucho. Solo tiene miedo de perderme. Y aunque a veces haya algo de verdad emocional detrás de eso, también hay algo peligroso. Que el miedo de una persona no puede convertirse en permiso para controlar la libertad de otra, porque entonces dejamos de hablar de amor. Y empezamos a hablar de posesión emocional. Y la posesión emocional siempre termina dañando algo. A quien la ejerce, a quien la recibe, o a ambos. Y aquí aparece otra debilidad enorme del manipulador, la dificultad para construir confianza real, porque la confianza requiere algo que para él suele resultar incómodo: soltar, no controlar, no vigilar, no intervenir constantemente, permitir incertidumbre, aceptar que la otra persona tiene criterio propio, aceptar que puede elegir libremente, aceptar que podría incluso irse. Eso requiere una seguridad interna enorme. Y justamente ahí suele existir una carencia profunda. Por eso muchas personas manipuladoras terminan atrapadas en una paradoja muy dolorosa. Intentan controlar para sentirse seguras, pero mientras más controlan, menos confianza construyen. Y mientras menos confianza construyen, más necesidad sienten de controlar. ¿Ves el círculo? Es un sistema que se alimenta a sí mismo. Y por eso suele empeorar con el tiempo. Porque el control nunca produce la seguridad que promete. Produce dependencia temporal, produce obediencia temporal, produce influencia temporal, pero seguridad profunda no. La seguridad profunda nace de otro lugar. Y cuando una persona no tiene acceso a ese lugar, sigue intentando obtener afuera lo que no logra construir adentro. Eso es agotador. Y aquí quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando alguien ya no puede controlar la imagen que otros tienen de él? Piénsalo. Porque para muchas personas manipuladoras la imagen es casi tan importante como el control mismo. No solo quieren influir en lo que haces, también quieren influir en cómo los ves, cómo los interpretas, cómo los recuerdas, qué papel ocupan dentro de tu historia. Eso explica por qué algunas personas reaccionan tan intensamente cuando alguien empieza a verlas con claridad. Porque la claridad amenaza la narrativa, y cuando la narrativa se rompe, aparece algo muy difícil de sostener: la confrontación con uno mismo. Porque detrás de muchas conductas manipuladoras existe algo que la persona intenta evitar constantemente: verse sin máscaras, ver sus inseguridades, ver sus dependencias, ver sus miedos, ver sus vacíos. Eso duele.
Y a veces resulta más fácil controlar a otros que mirar honestamente hacia adentro. Por eso la manipulación suele ser tan persistente. No porque siempre funcione, sino porque evita temporalmente un encuentro incómodo con la propia vulnerabilidad. Y quizá ahí estamos acercándonos cada vez más al verdadero núcleo de esta conversación. Porque cuanto más observas al manipulador con profundidad, más evidente se vuelve algo. Su mayor debilidad nunca fue la falta de poder. Su mayor debilidad siempre fue aquello que intenta desesperadamente no sentir. Y eso que intenta no sentir suele ser mucho más simple de lo que parece. No siempre es odio. No siempre es maldad. No siempre es deseo consciente de hacer daño. Muchas veces es vacío. Inseguridad, miedo, vergüenza, sensación de insuficiencia. Una parte de sí mismo que no sabe cómo sostener. Y cuanto más incapaz es de sostenerla, más necesita distraerse de ella. Por eso la manipulación suele consumir tanto espacio mental, porque no se trata únicamente de controlar personas, se trata de escapar de emociones. Eso cambia completamente la perspectiva, porque la mayoría imagina que quien manipula está obsesionado con los demás. Y sí, en cierto sentido lo está, pero muchas veces esa obsesión es una forma indirecta de no enfrentarse a sí mismo. Quiero que pienses en esto. Si una persona necesita constantemente atención, validación, obediencia o influencia para sentirse bien, ¿qué ocurre cuando se queda sola consigo misma? Esa pregunta es profundísima, porque ahí aparece una de las razones por las que algunos manipuladores buscan mantener dinámicas de control durante tanto tiempo. El silencio interno puede resultar insoportable, no para todos, pero para algunos sí, porque el silencio deja espacio, y cuando aparece espacio aparecen emociones. Aparecen preguntas, aparecen inseguridades, aparecen heridas, aparecen dudas que normalmente quedan enterradas bajo la necesidad constante de controlar el entorno. Por eso muchas personas manipuladoras tienen una relación muy difícil con la introspección real, no con hablar de sí mismas. Eso puede hacerlo cualquiera. Hablo de observarse honestamente, sin justificaciones, sin narrativas heroicas, sin culpar a otros, sin mecanismos de defensa. Eso requiere una valentía psicológica enorme. Y justamente ahí suele haber una fragilidad importante, porque una cosa es controlar conversaciones, y otra muy distinta es sentarte frente a tus propias heridas sin escapar. Eso es muchísimo más difícil. Y aquí aparece algo fascinante. Muchas personas manipuladoras tienen una enorme sensibilidad al rechazo, muchísimo mayor de lo que muestran. De hecho, algunas de sus conductas nacen precisamente de ahí, porque han desarrollado una especie de radar emocional hiperactivo. Interpretan distancia donde quizás solo hay espacio. Interpretan desacuerdo donde solo hay diferencia. Interpretan autonomía donde solo hay libertad. Interpretan abandono donde solo hay límites. Y cuando eso ocurre, reaccionan, intentando recuperar cercanía, recuperar influencia, recuperar control, recuperar importancia. No porque necesariamente sean conscientes de todo esto. Muchas veces el proceso es automático. Eso es importante entenderlo, porque la manipulación cotidiana rara vez se vive internamente como voy a controlar a esta persona. Suele sentirse más como no quiero perder esto, no quiero sentirme así, no quiero quedarme sin lugar, no quiero enfrentar este miedo. Y ahí está el núcleo, porque el comportamiento visible es apenas la punta del iceberg. Debajo existe una necesidad emocional mucho más profunda. Y justamente por eso el manipulador suele tener una relación tan complicada con los límites. Esto es importantísimo, porque un límite saludable hace visible algo que normalmente permanece oculto, la existencia de otra voluntad, y eso parece obvio. Pero psicológicamente cambia todo, porque mientras las personas alrededor actúan según sus expectativas, el manipulador puede mantener cierta ilusión de control, pero cuando aparece un límite claro, cuando alguien dice no, cuando alguien toma distancia, cuando alguien deja de reaccionar igual, cuando alguien deja de justificar constantemente, la ilusión se rompe, y con ella aparece algo muy difícil de tolerar, la realidad. La realidad de que los demás son libres, la realidad de que no puede controlar completamente lo que sienten, la realidad de que no puede garantizar que permanecerán, la realidad de que no puede obligar a nadie a verlo como quiere ser visto. Y ahí aparece una herida enorme, porque muchas conductas manipuladoras intentan precisamente escapar de esa realidad, no aceptarla, escapar de ella,
Por eso algunas personas reaccionan con tanta intensidad ante algo que objetivamente parece pequeño. No están reaccionando solo al evento, están reaccionando a lo que simboliza. Pérdida de control, pérdida de influencia, pérdida de importancia. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver algo que antes era invisible. El manipulador suele ser mucho más dependiente emocionalmente de lo que aparenta. Eso es fuerte, porque la imagen externa suele mostrar exactamente lo contrario. Alguien dominante, seguro, influyente, capaz. Pero internamente muchas veces existe una dependencia enorme. Dependencia de atención, dependencia de validación, dependencia de respuesta emocional, dependencia de sentirse necesario, dependencia de ocupar cierto lugar en la vida de otros. Y cualquier dependencia profunda genera vulnerabilidad, siempre, porque te vuelve esclavo de aquello que necesitas. Por eso la mayor debilidad del manipulador no es una falla de carácter, es una dependencia emocional que normalmente intenta ocultar. Y cuanto más intenta ocultarla, más fuerza suele tomar, porque las emociones ignoradas no desaparecen, buscan otras formas de expresarse. Y muchas veces terminan apareciendo precisamente como control, como influencia, como presión emocional, como manipulación. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy directa. ¿Qué pasaría con una persona manipuladora si dejara de poder controlar absolutamente a nadie? Piénsalo de verdad, sin atención, sin influencia, sin culpa, sin presión emocional, sin capacidad para dirigir decisiones ajenas. ¿Qué quedaría? Porque ahí suele encontrarse exactamente aquello que lleva años intentando evitar mirar. Y quizá por eso estamos acercándonos cada vez más a la verdad que suele permanecer escondida. La manipulación no nace del exceso de fuerza. Muy a menudo nace de una profunda incapacidad para sentirse suficiente sin controlar algo fuera de uno mismo. Y cuando una persona no logra sentirse suficiente por sí misma, empieza una búsqueda que puede durar años. A veces toda una vida. Una búsqueda silenciosa, casi siempre inconsciente, intentando encontrar afuera aquello que nunca termina de consolidarse adentro. Y aquí aparece algo profundamente importante. Nadie puede llenar permanentemente una inseguridad ajena. Nadie puede aliviarla temporalmente, puede calmarla por momentos, puede distraerla, puede darle una sensación pasajera de estabilidad, pero llenarla de verdad es otra cosa. Y justamente ahí está una de las tragedias psicológicas de la manipulación, porque quien manipula suele pedir algo que ninguna persona puede entregar de forma permanente. Seguridad absoluta, garantías emocionales, control sobre la incertidumbre, confirmación constante de valor. Y eso no existe. Por eso el ciclo nunca termina, porque la necesidad vuelve, y vuelve, y vuelve. Y cada vez que vuelve aparece otra vez la tentación de controlar, de influir, de presionar, de dirigir, de recuperar sensación de seguridad mediante mecanismos externos. Eso es agotador para todos los involucrados. Y aquí quiero tocar algo especialmente fuerte. La manipulación suele destruir exactamente aquello que intenta conservar. Esto es fascinante, porque una persona controla para no perder, pero el control excesivo termina alejando, presiona para asegurar cercanía, pero la presión termina desgastando el vínculo. Intenta garantizar amor, pero el amor necesita libertad para existir. ¿Ves la paradoja? La estrategia contiene dentro de sí misma el problema. Y eso explica por qué muchas personas manipuladoras viven experiencias repetidas. Mismos conflictos, mismos patrones, mismas rupturas, mismas dinámicas. Solo cambian los nombres, porque el origen sigue intacto. Y aquí aparece algo que suele sorprender muchísimo. El manipulador suele sentirse incomprendido. Muchísimo. Porque normalmente observa los resultados de sus acciones, pero no siempre entiende las causas profundas. Ve que las personas se alejan, ve que hay tensión, ve que aparecen conflictos, ve que los vínculos se deterioran, pero muchas veces interpreta todo desde una narrativa diferente. Las personas me abandonan, nadie me entiende, la gente cambia, no valoran todo lo que hago. Y claro que a veces puede haber algo de verdad en esas percepciones, pero si nunca mira hacia adentro, pierde algo fundamental, la posibilidad de reconocer su propio papel en el patrón. Y sin esa conciencia, la historia se repite, porque la manipulación tiene una característica muy particular. Funciona mejor a corto plazo que a largo plazo. Eso es importantísimo. A corto plazo puede generar obediencia,
puede generar culpa, puede generar influencia, puede generar respuestas. Pero a largo plazo erosiona confianza. Y sin confianza cualquier vínculo termina debilitándose. Porque la confianza necesita algo que la manipulación no puede ofrecer: libertad. Y aquí quiero hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Alguna vez has sentido que alguien quería más tu obediencia que tu bienestar? Piénsalo, porque muchas veces la diferencia es sutil, pero una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Hay personas que quieren comprenderte, y hay personas que quieren dirigirte. Hay personas que quieren acompañarte, y hay personas que quieren administrarte emocionalmente. Hay personas que respetan tu criterio, y hay personas que se sienten amenazadas cuando lo usas. Eso cambia completamente la experiencia de una relación. Y justamente ahí suele aparecer una de las señales más reveladoras. ¿Qué ocurre cuando no haces lo que esa persona esperaba? No cuando coincides, no cuando obedeces, no cuando todo sigue el guión que desea, cuando decides algo diferente. Porque es ahí donde suele mostrarse la verdadera estructura emocional. Y muchas veces lo que aparece no es fortaleza, es fragilidad. Una fragilidad que durante mucho tiempo estuvo escondida detrás de influencia. Porque una persona verdaderamente segura puede sentirse decepcionada, puede sentirse triste, puede sentirse afectada, pero no necesita destruir tu libertad para procesar esas emociones. Eso marca una diferencia gigantesca. Y aquí quiero tocar algo especialmente profundo: la relación del manipulador con la incertidumbre. Porque en el fondo, gran parte de este tema gira alrededor de eso: la incertidumbre. La imposibilidad de controlar completamente la vida, la imposibilidad de garantizar resultados, la imposibilidad de asegurar que otros permanecerán, la imposibilidad de evitar toda pérdida. Eso es parte de la condición humana. Todos convivimos con ello. Pero algunas personas desarrollan una tolerancia muy baja a esa realidad. Y cuando eso ocurre, el control empieza a parecer una solución. Una solución imperfecta, temporal, pero seductora, porque ofrece algo que la incertidumbre no da: la sensación de poder. Y la sensación de poder puede ser increíblemente adictiva, especialmente cuando por dentro existe miedo. Mucho miedo, porque aquí hay algo que rara vez se dice. No todas las personas que manipulan se sienten poderosas. Algunas se sienten profundamente vulnerables, y precisamente por eso buscan desesperadamente mecanismos para no sentirse así. Ese matiz es importantísimo, porque rompe una idea muy simplista: la idea de que manipulación siempre equivale a confianza. No, muchas veces equivale exactamente a lo contrario, a una inseguridad tan grande que necesita disfrazarse constantemente de control. Y quizá ahí estamos acercándonos cada vez más a la verdadera debilidad que sostiene todo este sistema. No el deseo de dominar, sino el miedo que existe debajo de ese deseo. Y cuando empiezas a ver ese miedo con claridad, muchas cosas que antes parecían confusas empiezan a encajar. No para justificar, no para excusar, no para minimizar el daño que una conducta manipuladora puede causar, sino para entenderla. Porque entender algo no significa permitirlo, significa dejar de verlo de forma superficial. Y cuando miras con profundidad, aparece una verdad muy interesante. La mayoría de las personas manipuladoras pasan muchísimo tiempo intentando controlar lo externo porque les resulta extremadamente difícil gestionar lo interno. Eso es enorme, porque cambia completamente el foco. Ya no estamos hablando solamente de alguien que quiere poder. Estamos hablando de alguien que muchas veces no sabe qué hacer con ciertas emociones cuando aparecen: miedo, vergüenza, inseguridad, rechazo, soledad, sensación de insuficiencia, impotencia. Todas esas experiencias forman parte de la vida humana, pero algunas personas desarrollan una enorme dificultad para convivir con ellas. Y cuando eso ocurre, el control empieza a parecer una salida falsa, pero una salida al fin, porque si consigo que los demás hagan lo que necesito, quizá no sentiré abandono, quizá no sentiré rechazo, quizá no sentiré insignificancia, quizá no sentiré vulnerabilidad. Ese es el acuerdo invisible. Y ahí aparece algo profundamente paradójico. Mientras más intenta escapar de esas emociones, más poder terminan teniendo sobre él, porque aquello que no puedes tolerar termina gobernándote, siempre. Y eso es justamente lo que ocurre aquí. La persona manipuladora parece controlar a otros, pero muchas veces está siendo controlada por sus propios miedos. Esa frase cambia completamente la fotografía, porque ahora vemos algo distinto. No solo influencia, dependencia, no solo poder, fragilidad,
No solo control, temor. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy incómoda. ¿Qué tan libre es realmente una persona que necesita controlar constantemente a los demás para sentirse segura? Piénsalo. Porque solemos asociar control con fortaleza, pero desde otra perspectiva puede verse como una prisión psicológica. Porque si tu estabilidad depende de lo que hagan otras personas, nunca eres realmente libre. Tu paz depende de variables externas. Tu seguridad depende de reacciones ajenas. Tu bienestar depende de conductas que no puedes garantizar. Eso es una posición profundamente vulnerable. Y justamente por eso la manipulación suele generar tanto desgaste. Porque mantener control requiere energía constante, vigilancia constante, intervención constante, monitoreo constante. No puedes relajarte, no puedes confiar plenamente, no puedes soltar. Y cuando una persona vive demasiado tiempo así, termina atrapada dentro de su propio sistema. Por eso muchas veces el manipulador parece cansado, irritable, desconfiado, hipersensible, reactivo, porque sostener ese nivel de control emocional es agotador. Y aquí aparece una de las mayores ironías de todas. La persona manipuladora suele temer muchísimo la pérdida de poder, pero justamente ese miedo es lo que más poder le quita, porque la vuelve dependiente. Dependiente de que otros reaccionen de cierta manera, dependiente de que ciertas dinámicas continúen, dependiente de que determinadas personas sigan ocupando ciertos lugares. Y toda dependencia genera vulnerabilidad. Siempre. Quiero que pienses en algo. Imagina a una persona que necesita constantemente sentirse importante para alguien. Necesita sentirse indispensable. Necesita sentirse elegida. Necesita sentir influencia. Ahora imagina que un día deja de recibir todo eso. ¿Qué ocurre? Ahí aparece la respuesta, porque es precisamente en ese momento cuando se revela aquello que normalmente estaba oculto. La herida, la inseguridad, el vacío, el miedo, todo aquello que la manipulación intentaba mantener lejos de la conciencia. Y aquí quiero tocar algo especialmente importante. La verdadera fuerza psicológica no consiste en controlar, consiste en tolerar. Tolerar incertidumbre, tolerar rechazo, tolerar diferencia, tolerar autonomía ajena, tolerar que no siempre serás elegido, tolerar que no siempre tendrás influencia, tolerar que no puedes controlar completamente la vida. Eso es fortaleza. Y justamente ahí suele existir una gran dificultad para quien manipula, porque esas experiencias activan demasiado dolor. Por eso intenta evitarlas, por eso intenta gestionarlas externamente, por eso intenta modificar el entorno en lugar de desarrollar recursos internos. Y aquí aparece una verdad profundamente liberadora para quien ha sido manipulado. La influencia que alguien tiene sobre ti muchas veces disminuye en el mismo momento en que entiendes qué necesita realmente de ti. Eso es enorme, porque mientras creías estar frente a una figura todopoderosa, la dinámica parecía imposible de romper. Pero cuando empiezas a ver la dependencia emocional detrás del control, algo cambia. Ya no ves solamente autoridad, ves necesidad. Ya no ves solamente dominio. Ves miedo, ya no ves solamente estrategia, ves inseguridad. Y eso no significa que la persona deje de ser peligrosa, significa que deja de parecer invencible. Y esa diferencia puede transformar completamente tu forma de relacionarte con ella, porque el miedo pierde fuerza cuando entiendes qué hay detrás de la máscara. Y quizá aquí estamos acercándonos a una de las revelaciones más importantes de todo este tema. La mayor debilidad de quien manipula nunca estuvo en los demás. Siempre estuvo en aquello que intenta desesperadamente evitar sentir cuando se queda a solas consigo mismo. Y cuando llegas a ese punto de comprensión, suele ocurrir algo muy interesante. Empiezas a recuperar partes de ti que habías entregado sin darte cuenta. Tu criterio, tu percepción, tu confianza, tu capacidad de nombrar lo que sientes. Porque una de las consecuencias más profundas de la manipulación no es que alguien controle ciertas decisiones, es que poco a poco empieces a desconfiar de tu propia experiencia. Y eso es enorme, porque cuando dudas constantemente de lo que ves, de lo que sientes o de lo que intuyes, te vuelves mucho más dependiente de referencias externas. Y justamente ahí es donde muchas dinámicas manipuladoras encuentran terreno fértil. Por eso la claridad es tan importante, porque la claridad devuelve algo que la manipulación intenta erosionar: tu autoridad interna. Y aquí quiero detenerme un momento, porque cuando hablamos de autoridad interna, no hablamos de arrogancia, no hablamos de creerte superior, hablamos de algo mucho más simple.
La capacidad de confiar en que tu experiencia merece ser escuchada, que tus emociones contienen información, que tus límites tienen valor, que tus percepciones importan. Eso parece básico. Pero para alguien que ha pasado mucho tiempo dentro de una dinámica manipuladora, puede convertirse en un acto profundamente transformador, porque muchas veces la manipulación no te convence de que la otra persona tiene razón. Te convence de que tú no puedes confiar completamente en ti. Y una vez que eso ocurre, todo se vuelve más fácil para quien busca controlar. Por eso recuperar confianza en tu propia percepción es tan importante. No porque te vuelva perfecto, porque nadie lo es, sino porque reduce la dependencia. Y la dependencia es precisamente uno de los recursos más valiosos para quien manipula. Aquí aparece algo fascinante. La mayor amenaza para un manipulador no suele ser la confrontación agresiva. Muchas veces es la claridad tranquila. Eso sorprende muchísimo, porque la mayoría imagina grandes enfrentamientos, discusiones, batallas emocionales, pero muchas veces lo que realmente cambia la dinámica es algo mucho más silencioso. Dejar de justificar constantemente, dejar de entrar en confusión, dejar de negociar tu propia realidad, dejar de responder desde culpa automática, dejar de entregar autoridad sobre tu experiencia interna. Eso altera completamente el equilibrio, porque gran parte de la manipulación necesita una participación involuntaria. Necesita que sigas explicando, que sigas dudando, que sigas intentando convencer, que sigas buscando aprobación. Y cuando eso deja de ocurrir, algo cambia. No necesariamente de inmediato, pero cambia, porque la influencia pierde parte de su combustible. Y aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda. Muchas personas manipuladoras no están preparadas para relacionarse con alguien que ya no necesita tanto su validación. Eso es importante, porque durante mucho tiempo la influencia pudo funcionar como un puente hacia la seguridad emocional. Pero cuando la otra persona empieza a desarrollar más autonomía psicológica, la dinámica se transforma, y ahí suelen aparecer reacciones interesantes. Más presión, más victimización, más intentos de recuperar cercanía, más intentos de recuperar control, o incluso distanciamiento. No porque necesariamente exista un plan consciente, sino porque el sistema está intentando restaurar una forma conocida de funcionar. Y justamente ahí se vuelve visible algo que antes estaba escondido: la dependencia emocional detrás de la manipulación. Porque cuanto más observas ciertas dinámicas, más evidente se vuelve algo. Quien manipula muchas veces necesita mucho más de los demás de lo que está dispuesto a admitir. Necesita atención, necesita validación, necesita influencia, necesita sentirse importante, necesita sentir que ocupa cierto lugar. Y eso lo vuelve vulnerable. Muchísimo más vulnerable de lo que aparenta, porque cualquier necesidad que no puedes gestionar internamente termina entregando poder a factores externos. Y aquí aparece una de las preguntas más profundas de todo este tema. ¿Qué pasaría si esa persona aprendiera a sostener internamente aquello que intenta obtener mediante control? Piénsalo. Si pudiera tolerar rechazo, si pudiera tolerar incertidumbre, si pudiera tolerar autonomía ajena, si pudiera tolerar no ser el centro, si pudiera tolerar no controlar el resultado, si pudiera sentirse suficiente sin necesitar tantas pruebas externas, gran parte de la manipulación perdería sentido, porque el verdadero problema nunca fue la conducta en sí. La conducta era una estrategia para gestionar algo mucho más profundo. Y eso cambia completamente la mirada, porque ahora ya no estamos viendo solamente lo que la persona hace, estamos viendo aquello de lo que intenta escapar. Y cuando ves eso con claridad, aparece una verdad muy difícil de ignorar. Las personas más obsesionadas con controlar suelen estar librando guerras internas que los demás casi nunca alcanzan a ver. Eso no las convierte automáticamente en víctimas, ni elimina responsabilidad, pero sí ayuda a entender por qué la manipulación existe. Y entender eso puede darte algo extremadamente valioso. No odio, no resentimiento, no miedo, comprensión. Y la comprensión suele ser uno de los caminos más rápidos para recuperar libertad psicológica. Y cuando recuperas esa libertad psicológica, algo muy importante empieza a cambiar. Dejas de reaccionar de la misma manera. Y eso transforma toda la dinámica. Porque la manipulación obtiene gran parte de su fuerza de las respuestas que consigue provocar. La culpa, el miedo, la duda, la necesidad de justificarte, la necesidad de explicarte,
la necesidad de demostrar que eres bueno, leal, comprensivo o suficiente. Y cuando empiezas a entender qué está ocurriendo realmente debajo de la superficie, esas respuestas comienzan a perder intensidad. No porque te vuelvas frío, no porque pierdas empatía, no porque dejes de comprender el sufrimiento ajeno, sino porque ya no confundes comprensión con obediencia emocional. Y esa diferencia cambia vidas. Porque muchas personas quedan atrapadas durante años creyendo que entender a alguien significa permitir cualquier cosa. No, entender y permitir son cosas completamente distintas. Puedes comprender el miedo de alguien y aún así poner límites. Puedes comprender sus heridas y aún así protegerte. Puedes comprender sus inseguridades y aún así negarte a participar en ciertas dinámicas. Eso es madurez emocional. Y justamente ahí suele empezar la verdadera recuperación del poder personal. No cuando destruyes al manipulador, no cuando ganas una batalla, no cuando consigues que cambie, sino cuando recuperas tu capacidad de elegir desde claridad. Porque una de las trampas más grandes de la manipulación consiste en hacerte creer que todo gira alrededor de la otra persona, su estado emocional, sus reacciones, sus necesidades, sus conflictos, sus expectativas. Y poco a poco puedes terminar olvidando algo esencial: tu propia experiencia, tus propios límites, tu propio bienestar, tu propia libertad. Por eso esta conversación nunca fue realmente sobre el manipulador, fue sobre ti, sobre lo que ocurre cuando empiezas a verlo con claridad. Porque cuando entiendes cuál es su verdadera debilidad, dejas de verlo como una figura todopoderosa. Y eso cambia completamente la relación psicológica que tienes con él. Ya no parece una fuerza imposible de enfrentar. Empieza a parecer un ser humano, complejo, herido, a veces peligroso, a veces profundamente inseguro, pero humano. Y eso es importante, porque los seres humanos pueden influir, pueden presionar, pueden manipular, pero dejan de parecer gigantes cuando entiendes qué los mueve realmente. Quiero que pienses en algo. La persona manipuladora pasa gran parte de su vida intentando evitar determinadas emociones: miedo, impotencia, inseguridad, rechazo, insignificancia, vulnerabilidad. Y cuanto más intenta escapar de ellas, más terminan gobernando sus decisiones. Esa es la paradoja. La emoción que intentas controlar a cualquier precio suele convertirse en tu dueña. Por eso la verdadera fortaleza psicológica nunca ha sido controlar a otros. La verdadera fortaleza consiste en poder mirar de frente aquello que sientes sin convertir a los demás en responsables de regularlo por ti. Eso es poder. Y justamente ahí suele existir una diferencia enorme entre una persona emocionalmente sana y una persona manipuladora. La primera desarrolla recursos internos. La segunda depende demasiado de recursos externos. Y cualquier dependencia excesiva genera fragilidad, siempre. Por eso la mayor debilidad de quien manipula no es una característica superficial, no es un error táctico, no es un defecto visible, es algo mucho más profundo. La dependencia emocional del control, porque quien necesita controlar para sentirse seguro nunca está realmente seguro. Quien necesita influencia para sentirse importante nunca termina de sentirse importante. Quien necesita validación constante para sentirse valioso nunca termina de sentirse valioso. La necesidad sigue ahí, y vuelve, y vuelve, y vuelve, hasta que la persona decide mirar el origen. Y eso nos lleva a una verdad que quizás sea la más importante de todo este video. La manipulación no suele ser una demostración de fortaleza. Suele ser una demostración de incapacidad para sostener ciertas emociones de forma saludable. Y cuando entiendes eso, muchas cosas cambian. No porque el comportamiento deje de ser problemático, no porque desaparezca el daño, no porque debas tolerarlo, sino porque deja de intimidarte de la misma manera. Porque ahora ves algo que antes permanecía oculto. La fragilidad detrás del control, el miedo detrás de la influencia, la dependencia detrás del poder. Y eso te permite recuperar algo muy valioso: perspectiva. Porque ya no observas solamente lo que la persona hace, observas también aquello que la impulsa. Y desde ahí resulta mucho más difícil quedar atrapado en la ilusión de que tiene más poder del que realmente posee. Quiero dejarte una última reflexión. Las personas emocionalmente más fuertes que he visto no eran las que controlaban más. No eran las que dominaban más conversaciones, no eran las que conseguían que todos hicieran lo que ellas querían. Eran las que podían tolerar la incertidumbre sin destruir la libertad de nadie. Las que podían amar sin poseer. Las que podían sentir miedo sin convertirlo en control.
las que podían sentirse vulnerables sin intentar manipular a otros para escapar de esa vulnerabilidad. Ahí existe una fuerza enorme, una fuerza silenciosa, una fuerza que no necesita imponerse. Y quizá esa sea la diferencia más profunda de todas, porque quien manipula intenta sentirse poderoso controlando a otros, pero quien realmente es fuerte aprende a sostenerse a sí mismo. Si este video te hizo entender algo que nunca habías visto con tanta claridad, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Y si algo de esta conversación resonó contigo, quiero leerte. No una respuesta perfecta, una honesta. ¿Cuál crees que es la mayor inseguridad que suele esconder una persona manipuladora? Y si te interesan estas conversaciones profundas sobre psicología humana, relaciones, autoestima, identidad y libertad emocional, aquí hay mucho más por explorar. Pero más allá de todo eso, ojalá hoy te lleves una verdad simple. La persona que más necesita controlar a los demás suele estar intentando escapar de algo que todavía no ha aprendido a sostener dentro de sí misma.